Bienvenidos a su programa Construyendo la Verdad en este 15 de junio del 2018 con el tema ¿qué está cambiando en México con la elección del 2018? Pues, muy bien. ¿Quieres comenzar? Bueno, nada más para saludarlos de parte de Benito Balam Y de Manuel de Anda. Muy bien, bueno, básicamente a estas alturas que estamos a 15 días de la elección. Junio, a 15 días de la elección, pues realmente sí me gustaría hacer alguna reflexión en relación al título que muy atinadamente pues pusiste de este capítulo de Construyendo la Verdad, en relación básicamente a los aspectos más importantes que están cambiando en este momento. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que están cambiando y que se están estableciendo en esta elección es en relación a lo que viene siendo ese gran movimiento social que más que partido es un movimiento de regeneración nacional y que incluye o puede incluir a cualquier ciudadano de cualquier partido, como también al aspecto de la dignidad que está tomando la ciudadanía al tomar conciencia de su poder, de poder cambiar las cosas. Entonces yo creo que son dos aspectos muy importantes. Por un lado, lo que viene siendo el movimiento social basado en toma de la conciencia de su propia dignidad. ¿Tú cómo lo ves, Benito? Sí, yo creo que es un proceso, como decíamos, no solamente político, sino también moral, y en este aspecto de la dignidad, y también un movimiento no solamente político, electoral, sino también social, que no solamente es el Morena, es un movimiento más allá de ese partido, en términos de la inconformidad y de la lucha social que durante décadas ha existido en nuestro país, y de del gran hartazgo social que existe en este momento por los últimos sexenios de PRI y de PAN, y también de los últimos 30 años por lo menos de políticas neoliberales, ¿no? Es una convergencia en ese sentido de muchos elementos sociales que están siendo o eligiendo o escogiendo una opción política electoral de oposición. Yo veo una gran diferencia entre el 2000 y el 2018. En el 2000, claro, efectivamente hubo una gran oposición electoral masiva, ¿sí? En eso podríamos decir hay puentes, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que esa oposición política electoral del PAN, en ese caso Vicente Fox, estaba siendo de alguna forma cocinada entre la alianza de PRI y PAN que se había gestado en las concertaciones de la década de los 90 en diferentes gobiernos de estado, municipios, diputaciones, etcétera, ¿no? Había ya un acuerdo implícito y lo que sería posteriormente un amaciato entre el PRI y el PAN. Entonces, cuando viene la alternancia en el poder con Vicente Fox, es como una parte casi aceptada, ¿no?, de consenso, de que si había la necesidad de cambiar ese telón de fondo y ese vestuario, pues había que hacerlo, pero continuar con lo mismo, ¿no? Ahora veo que las cosas están cambiando en términos de que la percepción no se da
exclusivamente en términos del cambio de atuendo, ¿no? El cambio de color, sino que es una oposición política electoral que no se ha dejado corromper durante estos 18 años, Claro. por lo menos, ¿sí? Anteriormente, donde militaba Andrés Manuel, pues era el PRD, y en la actualidad pues vemos obviamente que está en alianza con el PRIAN, pero López Obrador se salió del PRD justamente viendo que existía esa posibilidad de ese amaciato que él no aceptó. Entonces, durante todo este tiempo, lo que ha sucedido es mantenerse en la oposición, tercamente mantenerse en esa oposición. Claro. Y el resultado ha sido que por primera vez en la expectativa de los electores ya no se va a dar simplemente como un cambio o una alternancia en el poder, sino que puede haber algo más, ¿sí? Algo más, porque ya no está como pactado ese cambio, ¿no? Como lo fue en el año 2000. Claro, exacto. Fíjate que bueno, en realidad o sea, el momento que estamos viviendo es muy importante, precisamente por esa convergencia entre un movimiento social y una oposición electoral, como lo has mencionado, y cómo eso realmente la responsabilidad histórica que existe en este momento es que logremos realmente un cambio verdadero que se generó desde 1968. Claro, hace 50 años. Es decir, que si realmente se logra que tengamos un nuevo régimen, que triunfe el movimiento social de regeneración nacional, estaremos reivindicando a todas esas personas, a todos esos jóvenes llenos de vida que perdieron sus vidas en el 68, porque es cuando es el momento crucial, y qué bueno que nunca se ha olvidado ese momento, porque de ahí para adelante es que vienen todos esos cambios que nos han llevado demasiadas décadas, ¿no? Yo tenía 14 años en el 68. Yo 12. Entonces, hemos vivido todo este tiempo, y yo creo que mucho de lo que pensamos es precisamente porque de alguna manera nos enteramos y estuvimos muy conscientes de todo lo que ha sucedido en el país y de los movimientos sociales y políticos muy importantes que han ocurrido, y la responsabilidad que ahora tenemos nosotros para lograr un cambio verdadero, ¿no? Un cambio que implique la posibilidad de tener un nuevo régimen, ¿no? Yo creo que en ese sentido va lo de la dignidad, ¿no? Cómo se está emergiendo esa dignidad ciudadana que se va transmitiendo como una correa de transmisión justamente de generación en generación de aquellos luchadores del 68, que no fueron solamente los líderes, porque se desacredita mucho el movimiento en el sentido que esos líderes se vendieron y se hicieron corruptos, etcétera, ¿no? En primer lugar, no fueron todos los líderes, sino unos cuantos. Y en segundo lugar, se olvida que el movimiento del 68 fue un movimiento, no solamente de líderes políticos, un movimiento social, y cambió la cultura de la época, ¿no? Empezó a verse con la certidumbre que vivíamos un régimen que no es democrático, ¿sí? O sea, se empezó a señalar, este régimen priista no es democrático. Claro. Y luego, en el 88, se avanzó como una oposición política electoral emergida del propio PRI, como fue la de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y se conjugó con esas luchas sociales de oposición fuera del PRI, convergieron en el Frente Democrático Nacional. Y esto dio pie a una nueva posibilidad de cambiar el régimen, ¿no? Que no bastaba la lucha social, que durante 20 años
¿verdad? Del 68 al 88 se había llevado a cabo en diferentes formas, de una manera social, pacífica, y de una manera cruenta, cruda, también violenta a través de la guerrilla, ¿no? Claro. Entonces todo eso se fue dando en una evolución, en el sentido de que no era posible seguir en ese continuo, sino escoger un cambio electoral, ¿no? O sea, se presentó dentro de la posibilidad de la sociedad civil la emergencia de un cambio a través de las elecciones. 30 años después del 88, en el 2018, nos encontramos con esa continuidad, pero es una continuidad muy singular, en el sentido de que estamos mezclados entre hartazgo, ira, ¿verdad?, que lamentablemente también existe, Claro. con justas razones, pero también pues que puede ser un desbordar esa ira si no se encausa debidamente, ¿no? Y yo creo que el movimiento lo que ha permitido es que esa ira y ese hartazgo se haya venido convirtiendo en esperanza y certidumbre de cambio. A la puerta estamos a eso, ¿no? A la espera estamos de eso. Y esa nueva posibilidad, en esta nueva oleada, es precisamente por eso tan distinta, ¿no? Claro. Fíjate que hay algunos puntos que me gustaría resaltar. Algunos ya nos hemos tocado, pero cómo esa toma de conciencia de nuestra dignidad nos ha llevado, y me refiero al movimiento social, a ya no considerar que el cambio no puede darse. O que no puede ser pacífico. Bueno, sí, o sea, digo, todos le apostamos a que realmente sea un cambio pacífico. Pero también excepto una pequeña parte, ¿verdad?, de la población, sí, agarrada por la ira, ¿no? Claro, por eso es muy importante que no vaya a haber fraude. Claro. Que realmente todo sea transparente y muy claro, para que o sea, ahora sí que todo el mundo quede tranquilo y confiado, pues, pues, por un lado en las autoridades electorales, y por otro lado en que realmente lleguemos a un nuevo nivel democrático, en donde no sea tan importante realmente quién quede, sino que realmente tengamos esa posibilidad de participar. El tener conciencia de nuestra dignidad nos hace conscientes de nuestro poder, y si somos conscientes de nuestro poder, somos conscientes de poder transformar el entorno. Entonces yo creo que eso es también algo muy importante que se está viendo ya en muchas personas, en relación a la posibilidad de transformar al país. Todavía por ahí hay algunas voces derrotistas, ¿no?, que dicen nada va a cambiar, todos son iguales, pero esa posición realmente, pues, nos tira al agua sin saber nadar, ¿verdad? Es decir, yo realmente creo que la posibilidad de que se establezca un nuevo régimen, la posibilidad de que se transforme el país, existe. Y existe por nosotros, no existe por el que quede de presidente. Claro. Sino existe por todo el movimiento social, y que incluye a todos los partidos, incluye al PAN, incluye al PRI, incluye al PRD, incluye a los que ya estuvieran en Morena. Es decir, va más allá de los partidos. Eso yo creo que es muy importante tomar conciencia de eso. Entonces, de alguna manera puede sonar inadecuado, pero a lo mejor es irrelevante, ¿verdad?, finalmente el resultado de las elecciones. Vamos, parece una contradicción, ¿no?, porque finalmente
el que quede va a ser el líder de todo un movimiento, ¿no? Entonces, pero no es lo más importante el que quede, sino lo importante es todos los que estamos participando en el movimiento social. Sí, tratando de descifrar un poquito esa paradoja que tú pones, ¿no? Yo la vería en términos de que si el reto de este momento es que se abra el cambio más allá de la alternancia al poder, ¿no? Claro. El cambio en el sentido de afirmar de que es posible un cambio pacífico por la vía electoral, ¿no? Nos estamos refiriendo a que va a apuntar a un cambio de régimen. Claro. No con el 1 de julio, con un triunfo electoral eventual de AMLO y de Morena, quiere decir que ya se cambió el régimen. No, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como que se abre la puerta para esa posibilidad, ¿no? Yo en ese sentido sí lo reafirmaría de que si ganara, entre comillas, a la fecha el candidato del PAN o el candidato del PRI, me parecería pues muy increíble, ¿sí? Tal vez... y peligroso. Sí, por todo el movimiento social que apunta no hacia ellos, ¿no? Claro. Ellos no son líderes de ese movimiento social, ¿no? Más bien son opositores, son adversarios a ese movimiento social. Claro. Ellos quieren detener ese movimiento social porque quieren mantener las mismas políticas neoliberales. Entonces, el que ellos llegaran, en el supuesto caso, a la presidencia, yo vería que lo vería muy desacreditado, ¿no? Lo vería muy ilegítimo, en el sentido de que el consenso social no apunta hacia ellos, y que no solamente las encuestas, sino la movilización, la participación ciudadana que estamos viendo hoy en día. Desde luego que si las reglas del juego fueran transparentes dentro de las elecciones en nuestro país, por supuesto que pues, sería legítimo, ¿no? Por supuesto que a pesar de la derrota que sufriera esa oposición política, podría ser asimilada de una manera pacífica y de una manera aceptante, pues, ¿no? Claro. O sea, asimilable, ¿no? Claro. Pero el problema es que la tradición en nuestro país ha sido el fraude. Claro. Y el gran temor de los ciudadanos es que se repita un fraude electoral. Es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos, ¿no? Porque en el 88 fue muy evidente, en el 2006 también, y entonces ahora si se presentara de nuevo eso, sería algo completamente desorbitado, ¿no? Fíjate que... Lo cual no quiere decir que no sea posible, ¿no? Sin embargo, lo veo cada vez menos posible, porque hay más participación ciudadana, y eso obliga a las autoridades del INE a ajustarse más a la ley, y obliga a las instituciones del país a ser más legítimo el cambio, ¿no? Claro. A pesar de que no quieran, ¿no? Tal vez haya contradicciones y conflictos también dentro de las mismas instituciones, ¿no? Pero la marea de votación, ¿no?, que se está observando y que estamos viendo que puede ser un tsunami, no solamente una marea alta, ¿no? Claro. Pues los va a poner en orden, ¿no? Hace un momento hablé yo de que si quedara el régimen que está presente actualmente y que nos ha gobernado en los últimos años, podría ser una situación peligrosa. En primer lugar, por lo que tú dices, por la legitimidad. Es decir, sería difícil pensar en una que se remontara pues las preferencias que a todas luces indican que un movimiento está haciendo
el principal. Por otro lado, porque habría la necesidad a toda costa de legitimarse. Y generalmente cuando se legitiman a la fuerza, sucede como la guerra contra el narcotráfico, que nos ha traído daños inmensos al país. Por otro lado, existe también la posibilidad de que haya represión, haya violencia y haya un mayor autoritarismo, porque no van a tener de su parte al movimiento social. Exacto. Van a tener de su parte al ejército y van a tener de su parte a los poderes fácticos, ¿verdad? Entonces, ojalá que realmente, yo lo deseo de todo corazón, que realmente nos vayamos por el camino, pues, el camino pacífico que implica necesariamente el aceptar la decisión del pueblo y no la decisión de los empresarios o de los Estados Unidos o de un grupo élite económico o político o incluso religioso, sino específicamente el poder del pueblo manifestado a través de su voluntad, que se respete, que sea respetado. Eso yo creo que es fundamental. Yo creo que la balanza se inclina hacia allá, porque lo que estamos viendo en términos, vuelvo a repetir, no solamente de las encuestas, sino en términos del diálogo, de la negociación propiamente, de los empresarios, de ya no estar haciendo el pleito con López Obrador, ¿no? De que continúa así la campaña sucia, pero ya no tiene el mismo efecto, ¿no? Por ahí está desde luego el tema de la violencia política, ¿no? Con más de 100 personajes políticos asesinados, uh-huh, de diferentes partidos, ¿no? Pero ahí es como la presencia más del crimen, ¿no? Más que directamente de una decisión de Estado, ¿no? Y yo creo que podría ir combinado con todo esto, pero yo no lo veo tan fehacientemente en ese sentido, ¿no? Como que es más bien la marea social que se está dando, que está de alguna manera poniendo en evidencia que las instituciones están fundamentadas en leyes, y que si las leyes no se cumplen, entonces ¿en qué se basan esas instituciones, ¿no? Entonces se están viendo llamados a cumplir con ese Estado de Derecho. Claro. La propia participación ciudadana está obligando a que esas instituciones se enderecen. Claro, sí. Y que la preferencia electoral incluso está dentro del ejército también, no es una cuestión ajena, pues ellos van a votar también, ¿no? Claro. Entonces sí existe un cambio en la percepción de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, ¿no? Esto que acabas de comentar me parece muy importante, porque la Unión Europea precisamente acaba de hacer un llamado a través de su órgano más importante internacional a las autoridades electorales mexicanas, porque están alarmadísimos en Europa, y aquí deberíamos de estar también, en relación a la violencia que está ocurriendo actualmente en las elecciones. Entonces, sí es muy importante, es muy delicado, es gravísimo eso que está sucediendo, y obliga a que tomen su responsabilidad las autoridades electorales mexicanas. Claro. O sea, no puede permitirse definitivamente eso. Y todo el Estado mexicano, no solamente las autoridades electorales, sino las instituciones del Estado mexicano, deben de aplacar eso, deben de tomar acciones
Y esto no tiene que ver nada más con hacer declaraciones, ¿verdad? Porque declaraciones, estamos llenos de declaraciones, ¿no? Ha dicho Peña Nieto que es tremendo esto de los asesinatos en la elección, pero eso no nos interesa, o sea, no nos interesan lo que vienen siendo las declaraciones. Lo que necesitamos son las acciones muy claras del gobierno y del Estado mexicano a través de sus instituciones, de la PGR, del mismo ejército, de la policía, de las instituciones que deben de poner el orden en el país en relación a que verdaderamente se ponga un alto y que no se permita la violencia. Porque ya tenemos el ejemplo del Estado de México. Hasta donde sé, no llegó a haber asesinatos, pero sí llegó a haber mucha violencia y amenazas y terror para que la gente no votara. Sí. ¿Verdad? Entonces esto definitivamente no lo podemos permitir y tiene el Estado mexicano que tomar responsabilidad en ese sentido, ¿no? Porque en eso está la paz y social, la tranquilidad del pueblo. Claro. Y también la misma garantía institucional para los gobernantes actuales y que ya se van, ¿no? Que necesitan también dejar la casa en orden, no en desorden. Claro. Y eso va a ser garantía justamente de su legitimidad en términos de esta transición, ¿no? Yo creo que no solamente se trata de las nuevas autoridades o de los nuevos gobiernos que vienen, sino de esta transición en la cual la ciudadanía está dando pase, ¿verdad? Paso a una nueva manera de ser la política, ¿no? Y yo creo que con esto podríamos concluir, ¿no? Que justamente lo que está en juego hoy en día es cómo ser ciudadanos, cómo hacer una política nueva desde la ciudadanía. Y retomo tu paradoja que pusiste al principio. En ese sentido no importa tanto quién quede, ¿no? Sino quién vamos a llevar en la mayoría electoral que se está construyendo, por la mayoría electoral que se está construyendo, a quién vamos a llevar de manera democrática y pacífica al poder, ¿no? Pero no como anteriormente se hacía a través de pactos entre la élite gobernante, sino fundamentalmente con el compromiso y la participación ciudadana que vaya abriendo camino más allá del proceso electoral, ¿no? Abriendo procesos de movimiento ciudadano y de organización ciudadana, ¿no? Y de propuesta ciudadana más allá del partido gobernante en turno, ¿no? Claro, sí, estamos ante la posibilidad de que verdaderamente... Ese sería un cambio de régimen, ¿no? Sí, sí, y que sería realmente ir a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución de 1917, en donde con claridad se dice que la autoridad política emana del pueblo. Es decir, que realmente se respetara eso es fundamental. Y eso implica la participación de nosotros como ciudadanos. Si dejamos que el cambio venga de los cielos o del jefe del ejecutivo, del presidente, nunca va a ocurrir el cambio. Es decir, pueden favorecerlo o pueden evitarlo, pero el cambio verdadero surge del mismo pueblo. Claro. Entonces yo creo que afortunadamente ese cambio de conciencia, ese cambio del propio poder y de la participación de la gente, creo que es fundamental. Y ya nada más para terminar,
que estamos asumiendo ya nuestra responsabilidad y no delegándola hacia arriba, sino asumiendo lo que nos toca a nosotros hacer como ciudadanos que amamos a nuestro pueblo, que amamos a nuestro país y queremos un país excelente, un país democrático, un país en el que todos quepamos, en el que todos vivamos dignamente, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos buscando. Y para hacer un breve recuento de algún punto o alguno de los puntos del debate, que ya no nos centramos en este tema, ¿verdad? Este tercer debate, porque claro, nos pareció pues ya irrelevante, o sea, de acuerdo, más bien fue algo que podemos retomar en el sentido de algunos de los puntos. No sé cuál quisieras tú abordar. Pues mira, en realidad te voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, igual que en el otro debate, o sea, el formato no permite mucho que se explayen mucho los candidatos, los cortan, ¿no? Los cortan, y además estuvo ensuciado el debate por acusaciones, algunas verdaderas, otras falsas, algunos señalamientos que son dudosos o que pueden ser discutibles. En fin, yo les recomendaría que revisen lo que ha publicado Verificado 2018, porque ahí vienen las verdades y las mentiras que se dijeron en el debate de cada uno de los candidatos. Ninguno se salva de ninguna. Entonces, pero realmente me pareció irrelevante, ¿eh? O sea, digo honestamente lo que se planteó en el debate. Lo que sí es evidente, pues, es que les falta mucha información, y aunque no se pudieron explayar mucho, algunas cosas fueron totalmente ilógicas, absurdas, como pensar que la educación en el país va a mejorar si repartimos celulares a toda la población, ¿no? No toda la población sabe hablar inglés, ¿no? O sea, eso son importantes, pero no son esenciales, no son relevantes. Por otro lado, también en salud, a lo mejor ahí el que más tiene idea, que tampoco lo expresó, pero que debe de tener más idea de la realidad en salud, pues es Andrés Manuel López Obrador, simplemente no por otra cosa, sino porque ha recorrido a ras del suelo todo el país y conoce en detalle cómo viven en los diferentes municipios y qué problemas tienen, pues, de servicios básicos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de lo que se tocó en el debate, por fortuna, sabemos que algunos de los candidatos ya conocemos su gabinete, ya sabemos que es gente de primera, ya sabemos que va a tener un asesoramiento adecuado, y eso pues me parece de mucha importancia, porque aunque se tomen las decisiones a nivel presidencial, yo pienso que el talante de un gobernante debe de ser abierto a recibir la información de los que más saben y dejarse asesorar por los expertos, ¿no? Sí, yo resumiría lo que sucedió en el debate, más bien en la actuación de cada uno de los candidatos, o el perfil de cada uno de los candidatos, en el sentido de que las intervenciones de MEADE o MID fueron más desde el escritorio, más desde lo que sabe un funcionario como empleado público, y pues que maneja las cifras, pero a veces no las interpreta pues muy transparentemente, y no conoce el terreno propiamente, ¿no? O sea, no conoce al pueblo, no está cerca de él, ¿no?
se ve con evidencia, ¿no? Claro. Y luego, de parte de Anaya, pues un gran actor, un gran showman, ¿verdad? Sí. Que manifiesta pues una capacidad yo no sé si de criticidad o más bien de crítica, a veces muy agresiva, Criticón. muy criticón, y eso impide pues verdaderamente la apreciación Claro. de lo que está, dando de contenido, ¿no? Es más Claro. bien como el protagonismo, Claro. y es vacío, ¿no? Y sin embargo me sorprende que en el sondeo de opinión de Reforma al día siguiente, con un club de opinadores de Reforma, Claro. resulta ganador, ¿no? Es como darle el premio a la cultura televisiva, o la cultura política tradicional, Claro. de no importa si pones datos falsos o verdaderos, el caso es que apabulles a tu contrincante, ¿no? No, y que impresiones. Y que impresiones. Y que impresiones a la gente. O sea, simplemente con tu vedetismo, ¿no? Con el escándalo, ¿no? Ajá. Y luego, en el caso de López Obrador, pues ciertamente su modo es más de pensar las cosas, y sus respuestas pues en ese sentido son más lentas. Sin embargo, se ve fácilmente que él conoce el terreno. Él ha estado día con día con la gente y es muy empático con ella, retoma, muchos lo critican en el sentido de que solamente puras consignas repite, ¿no? Pero él ha sabido como sintetizar las demandas más necesarias, más exigidas por la gente, y las dice, y eso comunica un entendimiento con el público sencillo, ¿no? Claro. Y entonces no es un vedette, no es un burócrata, le fallan algunas cosas en términos de precisión, de exposición, eso es cierto, pero como vemos, el formato del debate pues no permite gran cosa, ¿no? Sí. Que lo pueda desarrollar. En otros foros lo ha hecho, ¿no? Mira, la última intervención, porque ya habíamos dicho que íbamos a cerrar. Algo que es muy importante recalcar es cómo reiteradamente hace hincapié López Obrador en el combate a la corrupción. Y este punto yo lo he visto en las redes sociales, que a veces se le critica, es decir, que todo lo quiere resolver a través del combate a la corrupción. Yo les invito a que revisen los documentos de la ONU, de la OEA, de UNESCO, en donde se establece con claridad, y sobre todo los de la Organización de las Naciones Unidas, en relación a lo que implica la corrupción para el desarrollo de un país. Es decir, es tan amplio el daño que causa la corrupción, que no es menor hacer un hincapié exagerado en su eliminación, porque es fundamental para que podamos salir adelante, para que el país se pueda desarrollar. Entonces no hay que minimizar ese punto, es muy importante. Y pues vamos, en última instancia, nada más que cada quien vaya teniendo la información, que se haga de la información, que se forme sus propios juicios, ¿verdad? Y que no sean sus juicios los de los memes o de los otros, o de lo que oyeron en la televisión, ni siquiera de lo que oyeron con nosotros, o sea, sino que ustedes hagan su reflexión en relación a información de buena calidad, a informarse, a tener el conocimiento y a tomar su decisión
que ustedes consideren más apropiada, de acuerdo a ese juicio que sea de ustedes, no de otros. Y como conclusión yo diría que el combate a la corrupción tenemos nosotros como ciudadanos un gran compromiso en este 1 de julio, que es hacer todo lo posible porque no solamente yo emita mi voto, sino que también cuide y defienda mi voto, porque de esa manera se va a frenar la corrupción del fraude. Se olvida que el fraude es una corrupción, que el fraude viene de la triangulación del dinero, de los fondos públicos, que el fraude viene de la compra del voto, a la que mucha gente está acostumbrada y amenazada de perder sus programas sociales, pero es parte de esa misma corrupción. Entonces, en todo eso tiene que ver nuestra participación ciudadana. ¿Cómo voy a hacer digno mi actuar y realmente no tratando de comprar ni de vender mi voto? ¿Cómo voy a actuar dignamente a través de salir a votar y cuidar la votación que en general se necesita hacer con transparencia para que haya una transición pacífica y que podamos llegar a la democracia, gane quien gane? No importa quién gane si hay transparencia, no importa quién gane si verdaderamente el voto que se emitió se respetó, se contó y se comunicó de manera apropiada. Esa es mi invitación para todos. Voten por quien quieran y cuiden ese voto a favor de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Pues yo creo que nos despedimos. Manuel de Anda, servidor de ustedes, me dio mucho gusto saludarlos. Y Benito Balán, gracias por escucharnos.